dicho nomás. Buenas noches. ¿Cómo anda, Sebastián? ¿Todo bien? Esperamos, Sebastián, un par de minutitos a ver si se une alguno más de tus compañeros, y si no, arrancamos. Bárbaro. Hoy tenemos la última clase, después ya van a arrancar las clases con Morea, a partir del jueves. Ahí se está conectando Joaquina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Joaquina, ¿cómo te va? Bien, ¿usted? ¿Qué tal? Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, ya son todos. Bueno, vamos a arrancar. Siendo las 8, arrancamos. Como les decía recién a Sebastián, hoy es mi última clase. A partir del jueves van a empezar las clases con la doctora Morea, que van a ver otro enfoque de otros temas, de otros módulos del programa. Yo hoy lo que voy a culminar es de hablarles del tema que comenzamos en la clase pasada, que es sobre la ley de erradicación industrial. Nos quedaban algunos aspectos todavía como para definir. Vamos a hacer un pequeño repaso para entrar en tema nuevamente. Esta ley 11459, sancionada en el año 96, fue reglamentada mediante 3 puntualmente decretos reglamentarios. El último de ellos es el que yo les publiqué en el campus, que data del año 2019, que es el decreto reglamentario 501, que es el complemento natural de esta ley. Esta ley es una ley novedosa en el sentido de incorporar la confección de estudios de impacto ambiental como recaudos obligatorios para el inicio de las actividades de una industria en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Es novedosa también porque expide un documento sin el cual las industrias no pueden realizar actividades, que es el certificado de aptitud ambiental. Este certificado, desde el origen a la fecha, ha tenido algunas variantes en cuanto a la vigencia, el plazo de vigencia. Originariamente estaba previsto un plazo de vigencia de 2 años, pero conforme el decreto último, el 531, se ha ampliado ese plazo a 4 años. Con lo cual el plazo de vigencia hoy es de 4 años. Cada 4 años hay que renovarlo.
hay que renovar el certificado de aptitud ambiental. En la clase pasada vimos que la ley lo que hacía era una clasificación de las industrias en categorías, primera, segunda y tercera categoría, de acuerdo al nivel de complejidad ambiental, determinado por el decreto reglamentario, porque analizamos el artículo 15 de la ley, que adoptaba criterios muy subjetivos, ¿no? Al hablar de incómodos algunos establecimientos, ¿no? Inocuos en otros casos. Entonces, determinamos que en realidad es más correcto las pautas que fija el decreto reglamentario, en el sentido que habla de un nivel de complejidad ambiental. El decreto ha venido a cambiar algún aspecto en cuanto a las etapas que deben cumplimentarse para el análisis, evaluación y eventual otorgamiento del certificado de aptitud ambiental, que la divide en 3 fases. La primera fase, que es la de la determinación del nivel de complejidad ambiental. Una segunda fase, que es la de la autorización para la realización de obras, ¿no? En lo que se refiere a las construcciones, ¿no? Edilicias, por ejemplo, ¿no? Del establecimiento que quiera iniciarse. Y la fase 3, que es la aptitud para la puesta en funcionamiento de la actividad empresarial o industrial. Quien pretenda obtener certificado de aptitud ambiental, obviamente debe cumplimentar estas 3 fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y aprobadas estas 3 fases, entonces es que se va a otorgar este documento habilitante para el ejercicio de la actividad, que es el denominado certificado de aptitud ambiental. El certificado de aptitud ambiental lleva de la mano también que se va a otorgar a cada emprendimiento industrial la denominación, la CUI, que es la clave única industrial, que es una identificación que permite justamente catalogar, ¿no? E individualizar a cada una de las industrias que están funcionando y radicadas dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Como les dije, el certificado de aptitud ambiental, la ley prevé una vigencia hoy, desde el 2019 en realidad, hasta a la fecha, de 4 años. Cada 4 años hay que renovarlo, y para la renovación del certificado de aptitud ambiental, con 60 días de antelación, dice el decreto, deben comenzarse la gestión y los trámites como para la renovación de este certificado ambiental. Que en los supuestos en donde no haya habido mayores cambios en aquellos parámetros que determinan el nivel de complejidad ambiental de la industria, el trámite va a ser relativamente simple y sencillo, en el sentido de cumplimentar en menor medida la carga documental o probatoria que se exige cuando uno va a obtener por primera vez el certificado de aptitud ambiental. Ahora, si ha habido en esos 4 años cambios sustanciales en lo que se refieren a los parámetros que se toman en cuenta para establecer el nivel de complejidad ambiental, probablemente en ese caso vaya uno a tener que cumplir nuevamente prácticamente con todos los recaudos, y particularmente la confección, ¿no? Y elaboración del estudio de impacto ambiental, que será tenido en cuenta y evaluado por parte de la dependencia y la autoridad que corresponda. Recordemos que en la clase pasada vimos también que el trámite podían iniciarlo el propio industrial, o sea, el titular de la actividad empresarial o industrial, personalmente podía dar inicio a ello, o podía hacerse también por medio de las cámaras empresariales o asociaciones industriales, ¿no? Y en función de esto, la ley también establecía, ¿no? Los plazos para que las autoridades encargadas de evaluar, expedir eventualmente, resolver en realidad los expedientes administrativos que se inicien para la erradicación de una industria, contaban con plazos específicos que marca la ley. Como les dije, la primera fase es determinar el nivel de complejidad ambiental. Y en eso va a depender el trámite, la suerte de este trámite, en el sentido de que si los establecimientos eran de primera o de segunda categoría,
quien daba inicio al trámite era el que en definitiva iba a resolver. Dijimos que en el ámbito local nosotros teníamos dos organismos que podían ser los receptores y encargados de analizar, evaluar y expedir el certificado de aptitud ambiental. El municipio por un lado y el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata por otro, en función de que teníamos jurisdicciones municipal y jurisdicción provincial. En el puerto, la jurisdicción provincial y el órgano que se encarga de la evaluación no es el municipio, sino que es el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. ¿Bien? Si es de primera o de segunda categoría, en la primera fase del trámite del certificado de aptitud ambiental, el trámite iba a continuar ante el municipio, en nuestro caso, o el consorcio portuario, y para ello contaban con un plazo, desde que el expediente se encontraba en condiciones de resolver, de 45 días para expedirse, en el sentido de aprobar y conceder en consecuencia el certificado de aptitud ambiental, o rechazarlo, en el supuesto de que evaluaran y consideraran que no cumplía los requisitos como para que permitiera la erradicación de esa industria. Ante el silencio de la administración pública, la ley preveía que el interesado en la obtención del certificado de aptitud ambiental tenía que solicitar un pedido de pronto despacho y se le otorgaba al órgano de la administración pública un plazo de 60 días para expedirse sobre el particular. Y ante un nuevo silencio en la administración pública, dijimos que era una solución bastante peligrosa, porque ante el nuevo silencio, el silencio de la administración pública importa que automáticamente debía otorgarse el certificado de aptitud ambiental. Si en cambio de la primera fase de la determinación del nivel de complejidad ambiental se establecía que el emprendimiento, ¿no?, que el establecimiento industrial se trataba de tercera categoría, el trámite que se inició, en nuestro caso ante el municipio o el consorcio, debía elevarse y continuar su tramitación ante la autoridad de aplicación. En La Plata, en este caso, ante la OPDS, el Organismo para el Desarrollo Sustentable. Y los plazos, en este caso, se duplicaban. El tiempo que tenía el órgano de contralor, la OPDS, para resolver la situación del otorgamiento o no del certificado de aptitud ambiental, iba a ser de 90 días. Ante el silencio, idéntico plazo de pronto despacho, y ante el silencio, idéntica solución. Bien, este certificado de aptitud ambiental lo deben cumplimentar o lo deben solicitar toda industria que pretenda radicarse en el ámbito territorial de la provincia de Buenos Aires, sin excepción. Cualquier industria que pretenda radicarse acá debe dar cumplimiento con esta normativa específica de la ley 11.459 y sus decretos reglamentarios. También lo deben hacer y cumplimentar, lo vimos en la clase anterior, los parques industriales, los cuales como conglomerados de establecimientos industriales, también se les exige la obtención del certificado de aptitud ambiental y la elaboración de un estudio de impacto ambiental que involucre o que englobe a todas las industrias que están dentro del sector o territorio en donde se encuentra desarrollando la actividad del parque industrial. Y la circunstancia de que yo como industria me instale dentro de un parque industrial no me exime individualmente de obtener el certificado de aptitud ambiental particularmente y de la elaboración del estudio de impacto ambiental en forma individual, independientemente de que yo me instale dentro de un parque industrial que tiene la aprobación. ¿Bien? El plazo entonces dijimos que es de 4 años. Hoy la vigencia del certificado son 4 años. Cada 4 años hay que renovarlo. Y son 60 días previos al vencimiento en donde uno tiene que dar inicio al trámite de renovación. La autoridad de aplicación, la OPDS, al igual que el municipio, cuentan con amplias facultades de fiscalización, ¿no?, y de control en el desarrollo de las actividades industriales. En cualquier momento pueden realizar inspecciones, tanto el órgano provincial como los órganos municipales
tendientes a comprobar el normal desenvolvimiento, desarrollo de la actividad y el estricto cumplimiento de la normativa legal. Esto es normal que se den este tipo de legislaciones, ¿no? Y en donde el carácter administrativo se encuentra presente, y en función de las potestades de contralor o de fiscalización, pueden labrarse actas por parte de los funcionarios de cada una de estas dependencias, dejando constancia de las irregularidades, anomalías, ¿no? O infracciones que pueden cometerse, otorgándosele un plazo para subsanar esos defectos, bajo procedimiento de aplicar diversos tipos de sanciones. Esta ley, como otras que han sido consecuencia, como decíamos en la clase anterior, de la reforma constitucional nacional y provincial, prevé, como casi todas estas leyes, un capítulo destinado a un régimen sancionatorio, que debo aclararles que este régimen sancionatorio específico no excluye la posibilidad de aplicar sanciones de otros regímenes legales. Por ejemplo, si el industrial realiza o desarrolla su actividad y comete un delito contra el medio ambiente, el hecho de que se le aplique una sanción administrativa prevista en esta ley no lo excluye de que pueda ser denunciado penalmente por la comisión de un delito. Entonces esto quiero que quede claro, de que este régimen sancionatorio no es excluyente de otras sanciones que pueden aplicársele por el desarrollo de la actividad y la infracción, ¿no?, que pueda cometer el empresario por el irregular desarrollo de su actividad. Pero esta ley contempla sanciones que, de acuerdo con el decreto, las clasifica desde aquellas que se consideran muy leves, aquellas que se consideran muy graves. Es un abanico que van desde las muy leves, que es una infracción menor, que la ley en este caso, fíjense, que dice que las conductas que se consideran que son para aplicar una sanción muy leve, son aquellas que provocan una simple molestia, ¿no?, a la población o al medio ambiente, siempre que no configure una infracción leve. Entonces, ¿qué sería en este caso? Una infracción menor, ¿no?, en el sentido de que, por ejemplo, le falte alguna medida de seguridad, en el sentido de que se le exige, por ejemplo, que tenga 3 matafuegos y tiene 2. O que no tenga un cartel de señalización de salida en una puerta, ¿no?, correctamente individualizado, pero que es una cuestión menor a lo que puede ser justamente el desarrollo de su actividad. Después están las sanciones leves, que importen una alteración, ¿no?, que afecten la salubridad la salubridad de la población o el medio ambiente. Después encontramos las sanciones que son, en este caso, medias, y acá ya estamos frente a un riesgo, no es una molestia o una alteración. Acá ya hablamos de un riesgo potencial para la salubridad de la población o el medio ambiente. Las conductas que se consideran graves, en este caso, son porque pueden darse dos motivos: o que ocasionen un daño a la salud, a la salubridad o al medio ambiente, o que representen una falta formal con tal entidad que configure o impide el funcionamiento del establecimiento. Estas dos situaciones pueden configurar lo que se considera una conducta o una infracción grave. Y por último tenemos en este caso se va a tener en cuenta esto lo va a evaluar la autoridad de aplicación, en definitiva, ¿no? Y se va a dar el caso cuando, por la gravedad de la falta, o por la reiteración, que esto es muy importante tener en cuenta, no solamente se puede considerar muy grave una actitud porque sea grave la falta que se cometió, sino también por la reiteración, por la repetición de infracciones que sumen. En función de esto, la ley prevé que pueden aplicarse distintas sanciones, como pueden ser apercibimientos, que es una suerte de llamado de atención, en donde dice, bueno, subsane esto.
se le hace una advertencia en este caso. Podemos pasar por multas, ¿no? Que generalmente es cuando al empresario le tocan el órgano más sensible de su cuerpo, que es el bolsillo, ¿no? Y entonces ahí le duele un poco más, ¿no? Y de ahí podemos llegar al extremo de las clausuras del establecimiento, clausuras que pueden ser en forma parcial, en forma total, temporarias o definitivas. Y en algunos casos también puede conllevar la sanción el tema de la inhabilitación para desempeñar nuevamente esa actividad. Generalmente, tengan en cuenta que cuando se aplique una sanción de clausura, por lo general la clausura va a ir de la mano también con una multa. Y en función de esa multa, si la multa no se abona, la clausura no se levanta. Esto es muy normal del ámbito de las faltas a nivel, por ejemplo, municipal. Clausuran un establecimiento, le fijan una multa, y si no se paga la multa, no se levanta la clausura. Bueno, acá ocurre lo mismo. Acá estamos ante la misma situación. Y esta clausura puede ser, ¿no? Aplicada tanto por personal, insisto, del municipio, por ejemplo, dentro de acá del ámbito local, como por funcionarios que dependan directamente de la autoridad de aplicación, de la OPDS. Como les dije, las fiscalizaciones pueden ser realizadas por cualquiera de los funcionarios, ¿no? de uno u otra entidad u autoridad. Con las multas, lo que determinan es que nunca se le van a aplicar a establecimientos de tercera categoría. Lo que se perciba en carácter de multas va a ir un fondo especial que va a estar administrado por la autoridad de aplicación, por la OPDS. En tanto que si se trata de establecimientos de primera y de segunda categoría, puede llegar a existir convenios celebrados con los propios, en donde lo que se recaude por las multas aplicadas como consecuencia de la infracción a esta ley, el 50% de esos importes puede ir destinado a los municipios y el otro 50% a la autoridad de aplicación. Esto depende de los que existan, ¿no? Convenios con los municipios en donde justamente se establezca esto. Y si es así, el encargado, ¿no? de la recaudación, obviamente van a tribunales de falta, que van a ser los que van a ejecutar eventualmente las multas que no se paguen o que no se abonen. Bien, como se trata de un procedimiento administrativo, vimos también en la clase pasada que claramente este es un trámite administrativo el que se va a cumplir, porque se lleva adelante ante dependencias que son de la administración pública. Y establecimos también acá que como es un trámite administrativo, subsidiariamente y en forma supletoria, se aplican las normas, ¿no? de la ley de procedimiento administrativo. Fíjense que esta ley, como su decreto, no solo se encarga de establecer un régimen sancionatorio, también se encarga de establecer los recursos que se obtengan de las multas, cómo van a ser destinados, como les explicaba acá, y en lo que se refiere a las resoluciones que se dicten en el marco de este procedimiento administrativo, podrán también ser cuestionadas o recurridas por los recursos previstos, por ejemplo, en la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Por qué? Porque pensemos que los que resuelven estas cuestiones son seres humanos. Y siendo seres humanos son falibles, se pueden equivocar, ¿no? Y si se equivocan, ¿contamos con algún mecanismo que permita revisar esas resoluciones? Sí, por supuesto, ¿no? ¿Y a través de qué? De los recursos que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo. Entonces, tengan en cuenta que en este sentido, todo el régimen recursivo, ¿no? o de revisión de estas resoluciones
resulta plenamente aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo. Bien, una última cuestión que me interesa decirles, como para completarlo, para no redundar y repetir lo que vimos en la clase anterior. En esta ley, como les dije, ha sido una ley que era necesaria en el sentido de la modernidad de los conceptos que incorporó, que ha sido una ley que con el transcurso de los años, piensen ustedes que esto se sancionó en el año 96, y que se ha venido mejorando, ¿no? Con el desarrollo de los años. Este último decreto, en el año 2019, ha tomado lo que fue la experiencia de esos casi una década de años, un poquito más, en donde la verdad que es un sistema que hoy funciona bastante bien y que es un sistema que era necesario en el sentido de que si queremos dar correcta aplicación, ¿no?, a la normativa constitucional que establece la obligación de recomponer ante la comisión de algún daño al medio ambiente, tenemos que actuar de forma preventiva, tenemos que dar cabal cumplimiento con el concepto del desarrollo sustentable. Era necesaria una ley de este tenor, en el sentido de que hoy no permitimos la puesta en funcionamiento de un emprendimiento industrial sin que este trámite esté aprobado y sin que se haya obtenido la documentación necesaria para el comienzo o el desarrollo de las actividades. Esto antes no ocurría. Antes la realidad es que era un régimen bastante cuestionable, en donde las industrias comenzaban a realizar su actividad y después de que comenzaban a realizar sus actividades podían ser fiscalizadas, ¿no? O se les podía exigir, por ejemplo, una auditoría en materia ambiental, y en función del resultado que arrojaba eso podía llegar a tener algún tipo de sanción. Hoy la circunstancia cambió. ¿Por qué? Porque hoy se requiere en forma previa. Los estudios, como le dije, de impacto ambiental son previos al inicio de la actividad. Y en función de esto, entonces, esto nos da la seguridad de que ha pasado el filtro, se ha evaluado por parte de los organismos pertinentes y los funcionarios aptos e idóneos para esto, en el sentido de decir, bueno, esta industria está en condiciones de poder iniciar su actividad. Y en función de eso le da el visto bueno como para que lo pueda hacer. En función entonces de esto, es que siempre estamos hablando dentro del marco de la legalidad, nos da alguna garantía en el sentido de que de alguna manera la administración pública ha fiscalizado o fiscaliza de mejor forma, ¿no?, el funcionamiento o el normal desarrollo de la actividad industrial. Ahora, esto no quita a que nos vemos sistemáticamente con falencias que hacen después a lo que es el contralor, ¿no?, o el control de las industrias que ya están radicadas. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que nosotros controlamos con esta ley es el cumplimiento de los recaudos legales establecidos para que se radiquen, ¿no? Pero después el problema que muchas veces se nos presenta es el problema de que los organismos encargados de tener que fiscalizar, entiéndase municipios, OPDS, consorcio, al momento del control o de la fiscalización, no tienen quizás los recursos económicos suficientes, los recursos humanos suficientes, como para controlar y fiscalizar la gran cantidad de establecimientos industriales que se encuentran radicados en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En muchos casos no alcanza, en otros casos nos encontramos con que poderosamente, llamativamente, ¿no? Algunos establecimientos industriales nunca son fiscalizados. No quiero pensar mal, no quiero decir una cosa por otra, pero algunos sí son fiscalizados y otros no, cosa que no debería ocurrir,
pero la realidad es que tendría que haber un control que sea permanente por parte de estos organismos para evitar lo que muchas veces después lamentablemente ocurre y vemos en las noticias, ¿no? Que en muchos casos uno ve que hay determinadas fábricas que se las ve que están funcionando de forma absolutamente irregular, anómala, ¿no? Y sin embargo parece que nadie lo ve. Y como no existe tampoco, no está instalado en nuestra población, ¿no? La circunstancia de actuar en defensa, nosotros vimos en clases pasadas, ¿no? Que hoy cualquier ciudadano puede, a través del ejercicio de acciones de amparo, ¿no? Realizar, ¿no? Actuaciones de tipo judiciales tendientes a hacer cesar, por ejemplo, aquella actividad industrial que causa un daño al ambiente. Lo que sucede es que en general, ¿no? La población en nuestro país todavía no tiene, ¿no? Incorporado esa conciencia, ¿no? De actuar en defensa de este tipo de derechos, eh, por distintos motivos, porque no está dentro todavía de la idiosincrasia, ¿no? De la población argentina, ¿no? De acá a un tiempo quizás esto se vaya instalando y haciéndose un poco más popular, en el sentido de que la gente en sí actúe. Hoy esto generalmente va de la mano de ONGs, que son las que inician este tipo de acciones tendientes a la defensa o al resguardo. Entonces, para finalizar, quise traerles, ¿no? Y siempre les traigo a colación esta ley, como les dije, no porque sea algo trascendente o extremadamente relevante para su futuro profesional, sino porque resulta una ley interesante, novedosa, importante de conocer, porque uno nunca sabe cuándo en su futuro profesional va a tener que aconsejar, ¿no? Algún cliente, ¿no? O van a tener que actuar a lo mejor en algún organismo o una dependencia pública y van a tener que analizar esto y saber por lo menos que esta ley existe, que es una buena ley, ¿no? Y que ha dado un cambio rotundo y sustancial al régimen que teníamos antiguamente. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo tengo una, pero en realidad la podría leer, pero bueno, ya que estamos, los recursos del trámite administrativo, Sí. ¿cuáles serían? Los recursos, el de reconsideración, el recurso jerárquico, el de aclaratoria. ¿Ustedes Bien. ya vieron, cursaron administrativo? Sí, pero hace bastante, como para... No la tengo Es muy como que fresca. me pregunten a mí. No, está bien, está bien, está bien. Por eso preguntaba, pero sí, son esos que están en la ley de procedimiento administrativo. Me hiciste hacer Bien. memoria acá, porque imagínate, yo no hago administrativo, ¿no? Ah, Pero me estamos acuerdo igual. más o menos de cuáles son. Entonces, son esos recursos, ¿no? Que son recursos que se presentan en la administración pública. Ya les digo, esos que están ahí Bien. previstos. Puesto que después también hay, subsidiariamente, pueden también llegarse a aplicar algunas peticiones a nivel judicial. Pero los primeros recursos, es como dicen, ¿no? Recuerdan que primero hay que agotar la instancia administrativa, y una vez que está agotada la instancia administrativa y no se obtuvo una solución, ahí recién queda expedita la vía judicial. Pero mientras tanto, tenemos primero que agotar las instancias administrativas. Esa es una particularidad del derecho administrativo. Primero se agota esta instancia y después se puede recurrir a los tribunales. ¿Alguna pregunta más quieren hacer? Si no, los libero. Les comento cómo vamos a seguir. Como les dije, el día jueves van a comenzar con los módulos 3 y 4, que van a estar a cargo de la doctora Morea. Van a tener una serie de clases con ella. Obviamente se van a seguir conectando a través de este Zoom,
recurrente, que es el que van a utilizar de acá hasta el final. Bien, así que no queda más que despedirlos, y nos estaremos viendo seguramente en la instancia evaluatoria. Que no les había dicho, que seguramente va a ser, ¿no? El examen, digamos, de los contenidos, va a ser a través de un simple cuestionario, ¿no? A través del campus. Un cuestionario de preguntas, ¿no? De los temas que hemos ido desarrollando, que se van a ir desarrollando en el transcurso de la cursada. Bien, nada para preocuparse. Perfecto. Muy bien, chicos. Buenísimo. Buenas noches entonces, que sigan bien. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Adiós, hasta luego. Gracias. Chao, chao.